Atrapados en Marte, el oxígeno se agota, se acerca una tormenta de polvo y la tecnología falla. El anciano instructor indígena Joe intenta aplicar en el planeta rojo 400 años de sabiduría ancestral para sobrevivir. A su lado, solo el perro de búsqueda y rescate Akecheta. Sin GPS, sin radio, solo las estrellas, el instinto y el saber heredado. Ambos deben volver a casa, porque Marte no perdona errores. En 2055, la vida en la colonia de Marte seguía el pulso de los algoritmos. Las ciudades bajo cúpulas respiraban por corredores de aire que cortaban las tormentas de polvo. Los reguladores térmicos fabricaban una frágil ilusión de confort en una atmósfera delgada. Las personas abrían turnos con contadores, cerraban descansos con alertas automáticas y convertían cada momento en datos para los informes nocturnos. Dentro de ese flujo aparentemente impecable, caminaba una verdad que no admitía gráficos. Akecheta. Akecheta era un Belgian Malinois Cata 9, modelado para velocidad y resistencia. El degradado arenoso rojo de su pelaje atrapaba la luz marciana en texturas apiladas, y los diminutos músculos alrededor de su nariz trabajaban como un lector que descifra un mapa oculto, donde las líneas no son líneas, sino caminos rotos y punteados de olor. Mientras la colonia confiaba en la medición, el orden de Akecheta se apoyaba en los intervalos de silencio, las inclinaciones del polvo, el timbre afilado del aire. Era el puente que completaba los lugares donde los datos se quedaban cortos. Su tránsito de la Tierra a Marte surgía de un pasado tejido con disciplina y paciencia. Había entrenado en el olor frío del concreto, aprendido a rastrear en noches lavadas por la lluvia y distinguido el humo del miedo cuando el sudor humano se mezclaba con el ruido de la ciudad. La Tierra le enseñó el arte de sacar el rastro del caos. Marte exigió otra maestría. En un aire que deshilachaba el olor y lo dispersaba con rapidez, las decisiones debían tomarse en segundos. La atmósfera era delgada, la presión baja, el olor frágil, breve, fácilmente desbaratado por cambios súbitos de viento. Akecheta aprendió que en Marte el olor se comporta menos como sonido y más como tiempo. Leyó los lugares donde el tiempo se quebraba y reconstruyó el rastro con fragmentos. En la colonia, su nombre se convirtió en llamada a la calma. Cuando se desplegaban los planes de búsqueda y rescate, se abrían mapas, se calibraban dispositivos, se leían procedimientos. Las miradas derivaban hacia Akecheta sin proponérselo. Un mapa sugería dirección, un dispositivo ofrecía probabilidad, un protocolo indicaba la secuencia. Akecheta encontraba dónde el rastro terminaba y dónde volvía a nacer. Se detenía, inclinaba la cabeza y fijaba un hilo tenue que el aire transportaba. Esa quietud se volvía una orden más fuerte que cualquier instrucción hablada. La gente aprendió a esperar esa señal. El polvo marciano rompía el olor en formas. Un rastro dejaba de ser línea y se convertía en dispersión de puntos. Con un solo quiebre de la tormenta, esos puntos se proyectaban sobre otro plano. Akecheta poseía la inteligencia para leer esos cambios de plano. Esa inteligencia hablaba a través del movimiento. Pisadas cerradas que evitaban la velocidad innecesaria. Una presión lo bastante ligera para no levantar polvo. Cambios sutiles en el ángulo de la nariz que recogían migas de olor. Esta economía de energía, de movimiento, mantenía el olor vivo y el camino claro. Los gestos grandes enturbiaban. Las acciones pequeñas y decididas aclaraban. Su memoria guardaba 1000 pequeñas victorias. Un regreso hallado en el resto silencioso de detergente en el forro interior de un guante. Una pista direccional captada en el timbre metálico cerca de un filtro de CO2, trenzada con la fibra sintética del traje.
un indicio redescubierto, donde el leve grado de una ladera quebraba el viento de otra manera. Las historias de la colonia crecían alrededor de esas victorias. Los informes mostraban resultados en tablas, pero los resultados tomaban sentido cuando la gente veía la transformación de Akecheta al reunirse, su respiración afinándose en un acorde estrecho al aproximarse, el instante en que la tensión del cuerpo cedía al objetivo presente. Esa transformación era el rostro invisible de la confianza. Cada mañana comenzaba como un ritual. Al salir del interior de la cúpula, apartaba el olor pesado de metal y plástico y dejaba que la vibración fina del aire descendiera por su cuerpo hasta callarse. Sus paseos no eran calentamiento. El flujo del aire, el zumbido de los filtros y las líneas de tensión en los rostros humanos apilaban el mapa real. No hay rastro sin silencio. El silencio es donde el polvo se detiene, donde el viento se adelgaza en túneles, donde el ritmo de los filtros talla una rendija. En esa rendija las huellas se juntan. Los niños miraban desde detrás del vidrio y aprendían la forma sin manchas de la paciencia. Cuando un rastro flaqueaba, Akecheta se detenía. Detenerse no era rendirse, era reconocer un cambio de dirección. Bajaba la nariz en ángulo poco profundo, tensaba el cuerpo hacia un único vector de percepción y alcanzaba la señal frágil que viajaba desde lejos en el aire. Los niños contenían la respiración. La paciencia era su músculo más fuerte. Se convirtió en la habilidad más valiosa de la colonia. Joe, un entrenador anciano de un pueblo indígena, caminaba a su lado al amanecer con serenidad silenciosa. Las líneas del rostro de Joe contaban más que sol y viento. En su mirada habitaba la sabiduría de esperar. Llevaba enseñanzas de sus antepasados, maneras de leer los pequeños signos de la naturaleza. El papel de Joe era apoyo sin eclipsar la intuición del perro. Si Akecheta se detenía, Joe esperaba. Si Akecheta giraba, Joe se ajustaba. Si Akecheta aceleraba, Joe le abría espacio. Retroceder no era huir, era aceptar el liderazgo. La fuerza del vínculo entre humano y animal crecía en el respeto de los roles. Las noches marcianas caían con silencio cortante. El sonido cedía al sentimiento de espacio. El aliento no hacía eco. Incluso la sombra de una pisada se encogía. Sin embargo, el olor no temía la vastedad. Se fracturaba. Para encontrar olor en la oscuridad, Akecheta hacía su cuerpo más pequeño, sus pasos más finos, y retenía cada señal más tiempo en la mente. Mente y olor se emparejaban. Un fragmento llamaba a otro, y la cadencia de esas llamadas se convertía en ritmo de la noche. Conocer ese ritmo de memoria era preparación para misiones difíciles. Con el tiempo, los protocolos de búsqueda añadieron un elemento nuevo, una ventana para el instinto. Los datos guiaban, los dispositivos medían, los procedimientos estructuraban. El instinto estaba fuera de todo eso y a su lado. La ventana se abría donde conducía la nariz de Akecheta. A medida que los planes reconocían esto, disminuían los errores y aumentaba el éxito. Las tasas de éxito entraban en los informes, pero el éxito encontraba su sentido en esos pequeños cambios sobre el terreno, no en la hoja de cálculo. Al final del día, Joe leía la fatiga de Akecheta no en el temblor muscular, sino en la forma de las sombras alrededor de sus ojos. La profundidad de esas sombras contaba el peso del día. Volvían los recordatorios silenciosos, el poder de la paciencia, el valor de la espera, la utilidad vital de la economía del movimiento. Joe observaba cómo el atardecer tocaba el perfil del perro, y de ese único ángulo de luz estimaba el ritmo del día siguiente. Por la mañana, Akecheta se alzaría, leería rastro
y llevaría paciencia, otra vez. El miedo alcanzaba su pico cuando las tormentas de polvo se alzaban de pronto. El polvo colgaba como cortina entre cúpulas, cerraba la visión, amortiguaba dispositivos y quebraba la seguridad interior. En esos momentos buscaban un sonido, el sonido de una solución. Llegaba en forma de pasos de perro. Con presión mínima sobre el suelo, el andar de Akecheta dibujaba un ritmo invisible bajo el polvo, una línea que el corazón de la gente podía seguir. Una línea era un camino en la pánico, un camino era la vuelta. Su nombre dejó de ser pronunciación y se volvió sentido de dirección. El vínculo, nacido entre tecnología y tradición, tomó forma de armonía duradera. Esa armonía enfrentaría pruebas mayores, polvo más duro, tormentas más largas, rutas perdidas por completo. Cuando llegara ese día, las órdenes no bastarían. Los datos se enmudecerían. Los mapas se adelgazarían hasta nada. Lo que quedaría sería la insistencia de una nariz, la profundidad de la paciencia, la fuerza de la lealtad. La colonia ya conocía el nombre de esa fuerza, Akecheta. Así persistió el ritmo de la colonia, mientras Akecheta llevaba bajo él otra canción, el sonido del vínculo entre animal y humano, la unión nacida del roce entre sistemas modernos y saber ancestral. Era el orden silencioso que sobrevivía al ruido, un orden escrito en olor y decisiones pequeñas. Pronto se probaría contra muros de polvo y días sin señales. Entonces nadie buscaría una orden más alta. Buscarían la quietud antes del movimiento, el ángulo de una nariz, el primer paso estrecho que transforma fragmentos en camino. Buscarían a Akecheta. Un turno rutinario comenzó con una advertencia. Por la tarde, el polvo se volvería más denso. La alerta se registró en los horarios, se recalibraron umbrales de sensores, se optimizaron las rutas de barrido de los drones. El plan parecía blindado. 3 operarios destinados al borde exterior de la cúpula energética enviaban paquetes de datos a intervalos regulares. Cada conjunto de coordenadas se encendía en la pantalla de operaciones con un destello verde que ofrecía un segundo de tranquilidad. Ese segundo fue suficiente para no ver el teatro que la tormenta levantaba en silencio. El telón cayó. La tormenta cortó primero la dirección del viento. Sin dirección, las flechas en los mapas se vaciaron de sentido. Luego, el polvo se propagó por las capas de aire como un sonido que no permite ver. La visibilidad se afinó y se endureció en pared. La sensibilidad de los sensores bajó. Los paquetes de datos avanzaron a trompicones y finalmente se detuvieron. La ubicación de los operarios se redujo a un círculo gris. Desconocido. Desconocido circuló por la colonia como una pánica fina. Se recitaron procedimientos, se lanzaron drones, pero cada rotor que entró en el polvo se volvió irrelevante al instante. Cuando la vista despoja a un dispositivo de su función, el trabajo se dispersa en el aire. Akecheta se levantó sin ceremonia. No era un llamado a la acción, era el pulso del instinto de la colonia encontrándose a sí mismo. Su arnés Kata 9 llevaba microreguladores que equilibraban el calor interno con la caída de presión externa. Ese equilibrio era marco, no correa. Protegía la libertad del movimiento y dejaba el liderazgo a su nariz. La esclusa exterior se abrió. La dureza de la tormenta golpeó el borde de la cúpula. Un zumbido metálico profundo anunció el latido de la fuera. Akecheta se detuvo en el umbral y leyó el viento como un mapa de olor. El primer vector era directo. Mezcla de exhalación humana en la salida, tono metálico de los materiales de la cúpula, traza levemente ácida cerca de las líneas de filtración de CO2. El trabajo duro comenzaba en el segundo vector, lo que caía bajo el polvo,
donde el viento doblaba y el olor se rompía en puntos, que perdían peso y se dispersaban sobre planos. Esos puntos eran una oración hecha de fragmentos. Para completarla, hacía falta ritmo. Buscó ritmo buscando suelo. Suelo, aquí, significaba microinclinaciones que rompen el primer golpe del viento, pequeñas oquedades que sostienen el asentamiento del polvo, bordes donde el baile del aire se vuelve lo bastante lento para prolongar el olor. Con la nariz baja, cerca de la superficie, cada respiración fue una medida. Cada medida, una línea dibujada a mano en un mapa que los dispositivos no podían ver. El nombre de esa línea era continuidad. Arriba, los drones untaron su ruido en la tormenta y dejaron una vibración tenue en la piel del terreno. La vibración no perturbó la capa que transportaba el olor. Lo que perturbó fue la espera. La espera se alargó dentro del pecho de los humanos. Los pasos de Akecheta no cambiaron. En tormenta, la constancia es ventaja. Calma contra prisa, pausa contra impulso. En la calma, el rastro regresa. El borde exterior era una superficie lavada por polvo. Los 3 operarios habían caminado y se habían detenido según protocolo. Las detenciones concentraban el olor. Los recorridos lo adelgazaban y estiraban. Akecheta encontró primero la concentración. Luego leyó dónde se quebraba la línea de paso. Un quiebre significaba una dirección inesperada. La dirección podía ser una evitación deliberada de obstáculo o una fractura súbita de pánico. Separó ambas por la cualidad del olor. La evitación huele regular, el pánico huele irregular. Los olores regulares se cortan y vuelven. Los irregulares suben y caen como si nunca hubieran estado. En un punto donde el olor irregular se había hecho pesado, Akecheta se detuvo. El polvo caía más rápido allí. El patrón de dispersión en el suelo se degradaba. La degradación decía descenso, una leve depresión. Inclinó la cabeza y bebió un desgarro metálico del aire bajo. Olor de una grieta en el revestimiento externo. La grieta modificaba el flujo del aire y doblaba las rutas hacia el error. Error significaba gente perdida. Al acercarse a la grieta, estrechó aún más sus pasos. Se movió con presión tan ligera que no levantó el polvo que necesitaba. En el borde captó el plástico tenue de tejido sintético, material del traje de los operarios, trenzado en el desgarro metálico. El olor no era fresco. El polvo había rehusado guardarlo y lo tradujo en migas. Las migas no bastan para trazar una dirección única, pero su espaciado cuenta un ritmo. Donde las migas se agrupan y donde se afinan, revelan el pulso del movimiento. El pánico acelera y desacelera. Bajo sus patas halló un parche blando, textura que sugiere hueco debajo. Los huecos atraen el movimiento hacia refugio. Probó el aire en el labio de la oquedad. La nota seca y cortante del miedo se mezclaba con el caucho de las máscaras de oxígeno. Sequedad significaba escasez de agua y estrés. Estrés significaba ajustes breves y urgentes. Unos pasos más adentro, encontró una nueva hebra de tejido sintético. Marca involuntaria, dejada por una mano o un hombro al rozar el borde. Cuando encontró la marca, la tensión del cuerpo se suavizó por un instante. Suavidad era conocimiento de dirección correcta. Dirección correcta limpia las decisiones en el momento frágil. Siguió la línea hacia el hueco. El aire era más frío. El frío enlentece moléculas y por un breve lapso espesa el olor en bolsillos. Los bolsillos son habitaciones pequeñas donde el rastro permanece vivo. A la entrada del bolsillo probó y sostuvo el aire. Sostener era ralentizar respiración y estirar cada señal en la mente hasta que emergiera el patrón. El patrón dijo que el uso de oxígeno había aumentado.
El Tindaden olor del filtro de la máscara tomó la primera línea, imprimiendo proximidad. Adentro, los olores coagularon. Aisló 3 perfiles humanos enredados en un núcleo, una conducta de agrupamiento habitual en pánico. Localizó el borde más fresco de ese núcleo y no aceleró. La velocidad levanta polvo y corta el rastro. Mantuvo su economía de paso, presión mínima, deslizar en lugar de empujar. El bolsillo contenía un panel colapsado, diseño de mantenimiento viejo, dado de baja, pero nunca sellado por completo. Los lugares no cerrados del todo esconden rastros. Los rastros escondidos se revelan en la pausa correcta. Se detuvo, la quietud antes del reencuentro. Esperó a que el olor dijera aquí. Lo dijo. Filtro y sudor, sintético y metal, trenzados en un acorde inequívoco. Avanzó por la sección más estrecha y leyó una nueva línea tras una costura de ventilación débil. La línea corría junto a una fuga. Las fugas llevan alarmas químicas. Las alarmas se mezclan con el olor breve y agudo que la gente deja al ajustar su máscara. Mezclados, los signos doblaron a la derecha. Más allá del giro, el suelo se ablandó otra vez. Señal de pies que resbalan, centros de gravedad rotos por estrés. Las señales se multiplicaron, su pecho se expandió. Pequeña confirmación física de cercanía. Se detuvo de nuevo. Luego 3 pasos cortos, estrechos y ligeros. 3 pasos marcaron aquí. Aquí era la fisura del revestimiento donde 3 cuerpos se habían apretado hacia adentro, sosteniendo un bolsillo de aire. Probó la grieta y retrocedió para fijar el ángulo de aproximación. El ángulo preservaba la integridad del bolsillo. El mapa de olor exacto y sin interrupción, mientras señalaba la ubicación. Señalar era devolver la única fuente de información confiable al protocolo. La verdad del campo desde una nariz y no desde una cámara. La pared de polvo persistió. Bloqueó vista, ahogó sonido, presionó planes. Pero dentro de ella, la nariz de un perro había dibujado una línea. La línea hizo visibles 3 vidas. Visibilidad es otra palabra para tiempo recuperado. Tiempo recuperado es otra palabra para supervivencia. La colonia movió al equipo de acceso. Al avanzar, la tormenta vaciló. Un cambio instantáneo en la dirección del viento. El olor amenazó con fragmentarse otra vez. Akecheta leyó el ritmo de la ruptura y sostuvo el microbolsillo. Sostener era impedir que la posición se deslizara hacia error, mientras la tormenta se retorcía. Se sostuvo. El equipo alcanzó el punto exacto. Extrajeron a los operarios y los llevaron al corredor de seguridad. La tormenta mantuvo su muro. La lección mantuvo su claridad. Cuando los datos callan, decide una nariz. Cuando los dispositivos enmudecen, la paciencia mantiene el tiempo. Cuando los mapas se afinan, la lealtad camina una línea. Esa línea tenía nombre ese día, y todos los que siguieron. El nombre era Akecheta. Los registros de operaciones sumaron entradas, nuevas, no números, sino una adición discreta al lenguaje de planificación. Ventana para el instinto. Esa ventana sería lo primero que se abriría cuando el telón volviera a caer. Y cuando cayera, la colonia no esperaría pantallas más brillantes. Buscaría la quietud antes del movimiento, el ángulo bajo de una nariz, el primer paso estrecho que recoja fragmentos y los devuelva a camino. Los seguirían fuera de la tormenta. Una inspección rutinaria del conducto exterior de mantenimiento comenzó con ese tipo de calma que hace confiar en los horarios. La calma, en una colonia, es una promesa escrita por la repetición. Akecheta y Joe avanzaban por un pasaje de servicio estrecho hacia el conducto, sus cuerpos ajustándose a cambios de presión sutiles, como instrumentos afinados entre 2 notas. La primera nota del problema fue pequeña. Un temblor en el metal,
más memoria que movimiento. Luego, la memoria se rompió. Una bisagra, lijada por arena y medio olvidada, cedió a lo largo de una línea de cabello. El panel se soltó. La presión se precipitó. El mundo se inclinó. El aire los arrancó más allá del borde de la cúpula y los lanzó a un valle que la tormenta alzó en un instante. Las comunicaciones internas se atenuaron, titilaron y se apagaron. Los fantasmas de protocolo sobrevivieron unos segundos, luego desaparecieron. La vista se estrechó hasta una franja rojo-marrón. El viento eligió primero el flujo lateral y luego el vertical, una indecisión que borró huellas y desgarró olor. Akecheta cambió el peso en la semicaída, rodó y colocó su cuerpo entre Joe y una arista de roca afilada. El rodar fue una barrera. La caja torácica absorbió fuerza. La columna se curvó en un cojín que convirtió un aterrizaje duro en uno blando. En las tormentas, un segundo altera la matemática de la supervivencia. Akecheta tomó ese segundo y lo devolvió como aliento. La tormenta se movía como una discusión. El flujo horizontal borraba pasos. El hervor vertical levantaba polvo y arrancaba olor. Akecheta mantuvo la nariz baja, angulada para proteger receptores, buscando lo que el viento no puede cancelar: la microestructura del suelo. El suelo habla en crestas más bajas que una mano, en surcos poco profundos, en bordes donde la turbulencia se debilita. Esos lugares crean bolsillos. Los bolsillos hacen el aire brevemente amable. El aire amable hace el olor vivo por instantes. Akecheta buscó instantes. Joe leía la superficie como quien lee el tiempo en la piel. Rizos de arena, sus labios curvándose para mostrar dónde se dobla el flujo, el punto donde una fila tropieza y señala pausa. La pausa marca un bolsillo. Akecheta encontró el labio del bolsillo. Aire más delgado, menos peso, suficiente para calmar un pulmón. Primero se anclaron allí. Anclarse significa supervivencia antes que dirección. La dirección vendría. El aliento es recurso. En Marte, ese recurso vive bajo límites que ninguna emoción ignora. La limitación instruye el movimiento. El movimiento se achica, la presión se aligera, los pasos innecesarios caen. Akecheta esperó, y la espera fue trabajo. Trabajo que impide que las moléculas se dispersen más allá de lo que la nariz puede recolectar. Inclinó la cabeza y bebió aire de las fisuras de piedra, donde el polvo cae y se mantiene apenas el tiempo suficiente para transportar un indicio. Los indicios aún no formaban rastro, pero los indicios se juntaron. A mediodía, la voz de la tormenta bajó media octava. Las voces bajas se llevan mejor. En esa caída, Akecheta captó un hilo. Fibra sintética, adelgazada por abrasión, el tejido estandarizado de los trajes en los corredores exteriores. El hilo no era fresco. Su sequedad hablaba de edad. Lo seco significa dirección, no distancia. La dirección es la primera geometría del regreso. Guardó la geometría porque las tormentas revocan permisos. El resto esperó a la noche. Las noches marcianas cortan el calor rápido y dejan silencio detrás. El silencio no es ausencia de sonido, es memoria de presión al desnudo. El frío arrastra las moléculas y espesa el olor en clústeres de vida corta. Los clústeres piden otra estrategia que las líneas. Las líneas piden velocidad. Los clústeres piden quietud. Una quietud que deje a la nariz sostener patrones, el tiempo suficiente para conectarlos sin levantar polvo. Akecheta colocó a Joe contra la cara protegida del viento de una hoja de roca. Luego se curvó delante y partió el flujo en dos caminos más finos. Entre esos caminos, el aliento encontró un corredor. Los corredores mantienen con vida. Joe llevaba una práctica vieja: leer signos pequeños cuando la vista no ofrece nada.
La práctica comienza en la paciencia. La paciencia reduce movimiento. El movimiento reducido eleva sentido. El sentido elevado permite al perro lo que los dispositivos no pueden, y al humano lo que los dispositivos olvidan: confiar. Akecheta escuchó. Escuchar es la forma interior del rastreo. En el frío regresó una nota metálica tenue, un susurro de infraestructura extendida a distancia. La nota se dobló a la derecha. Las noches son cortas en lo que permiten y largas en lo que piden. Akecheta no pidió más que dirección. La mañana devolvió fuerza al viento. La fuerza reescribe planes, pero los planes escritos en economía de movimiento sobreviven a la edición. Akecheta dibujó una ruta en zigzags rotos, ángulos poco profundos, sobre corrientes probables. Los zigzags resisten borrados en una sola dirección. Dejan vivir el olor en microbolsillos alternos, suficiente para un compás que no es mecánico, una secuencia de retornos, pequeños y constantes. A mediodía el suelo cambió. El regolito blando bajo las patas dio lugar a una banda de piedra, dura y baja. La superficie dura retiene menos olor, pero sostiene mejor el paso. El pie seguro levanta menos polvo. Menos polvo significa más memoria de olor. La memoria alarga el tiempo en que una nariz puede hablar. La banda terminó en una fisura térmica. Las fisuras térmicas respiran diferente. El aire, doblado por gradientes de temperatura, malabarea el olor hacia sorpresas. Las sorpresas pueden ser trampas o caminos. Akecheta probó la fisura. Un olor a recubrimiento plástico, señalética de advertencia adherida a rutas de mantenimiento, respiró desde abajo. La advertencia marca proximidad. La proximidad sostiene promesa. La tarde forzó otro cambio en el viento. El cambio limpió un conjunto de trazas y amplió otro. El olor amplificado venía del solvente de limpieza a lo largo de un acceso. Agudo, químico, brevemente intensificado y luego desaparecido. Antes de desaparecer, se estiró más allá de una loma baja. Las lomas bajas, de noche, llevan destellos de luz a la distancia. No la luz que necesita la nariz, sino la luz que confirma la geometría guardada el día anterior. La confirmación también es refugio. La noche cayó más fría. El frío empuja los bordes de la capacidad humana sin espectáculo. No hay drama, solo resta. La resta bloquea el movimiento en formas cuidadosas. Joe encontró una oquedad a lo largo de la cresta. Las oquedades cortan el viento y fabrican corredores, igual que una mano crea canales en arena para redirigir agua. En la oquedad, Akecheta acercó la nariz al suelo hasta que el mundo fue textura y rastro. La textura cambió abruptamente, blando sobre duro. Lo blando sobre lo duro significa cobertura sobre estructura, regolito sobre acceso antiguo. Los accesos antiguos guardan olor como los libros guardan conocimiento. No todo, pero suficiente para señalar. La paciencia alcanzó una vez más. El viejo olor a fibra floreció un segundo, tenue pero cierto. Cierto es la palabra que permite trazar líneas en mapas que no existen. Las líneas se unieron. Geometría de zigzag, cresta para llevar luz, señalética de la fisura térmica, banda blanda sobre dura. Juntas se volvieron ruta. Las rutas son promesas. Las promesas deben ser hechas por narices y cumplidas por pasos. Al amanecer, el viento se aflojó y luego golpeó. Los golpes borran si el movimiento olvida la economía. Akecheta no olvidó. Estrechó la zancada, mantuvo presión baja, cosechó la capa pequeña bajo la caída del polvo, donde el olor se aferra por un latido. Los ingenieros hablan de redundancia. La naturaleza habla de capas. Las capas, leídas correctamente, crean redundancia sin piezas. A mediodía apareció algo como luz dentro de la tormenta. No iluminación,
una sugerencia, un impulso pálido donde las estructuras lejanas de la cúpula rechazaban el polvo. Las sugerencias no son verdad, son preguntas. Akecheta respondió con olor. El tono metálico cambió, ganando claridad. La claridad indica cercanía a superficies humanas, bordes, paneles, riostras. La cercanía cambia cómo se mueve la tormenta. El movimiento que cambia abre elección. Akecheta sostuvo la economía y ensanchó el ritmo. Un aumento pequeño de la longitud de la zancada, sin cambiar la presión. El ritmo más ancho usa menos tiempo, sin gastar más energía. Las tormentas no ceden. Se alzó una última pared, una insistencia final en que nada sería simple. Ante la insistencia, las buenas reglas hacen pausa. Los buenos perros se detienen. Akecheta se volvió quietud. La quietud hizo lo que la velocidad no puede. Invitó al aire a hablar de nuevo en capas. Giró la nariz en 3 arcos. 2 arcos no dijeron nada. El tercero cantó el acorde viejo, metal más plástico, piel de cúpula más traza humana. Los acordes, una vez aprendidos, son fáciles de confiar. Guió a Joe a través de una ranura estrecha en la piedra hacia suelo firme. Lo firme es modesto, lo firme es suficiente. En tormentas, suficiente es victoria. La banda de suelo duro terminó contra el soporte exterior de la línea de mantenimiento. Soporte significa estructura. Estructura significa comienzo del hogar. El comienzo a veces es más real que la llegada, porque los comienzos requieren decisión cuando la duda habla más alto. Akecheta tomó la decisión con un paso ligero, como trazo de lápiz, tendiendo un camino sobre superficie que llevaría a corredores, luego a esclusas, luego al aliento curado de la cúpula. 3 días de decisiones en capas colapsaron en un regreso. El regreso no es un adorno narrativo, es la suma de economías pequeñas. Sostener el aliento, reducir movimiento, bancar dirección, cosechar fragmentos, almacenar geometría, honrar la quietud, retomar la zancada. Hay un lenguaje dentro de esas economías. La colonia lo escuchó sin palabras. El lenguaje habló de lealtad forma de método, de instinto refinado por paciencia, de tradición colocada junto a tecnología sin necesidad de competir. La sombra de Joe volvió a caer dentro de la cúpula con la del perro, más larga en el borde, más corta en la seguridad. Las sombras miden fatiga y gratitud con precisión. El perro no leyó sombras, leyó aire. El aire dijo hogar. Los registros escribirían luego coordenadas y tiempos. No escribirían el corredor cortado por viento partido entre cuerpos, ni el rodar que cambió una lesión por ninguna, ni cómo la paciencia convirtió segundos en mapas. Dirían que la tasa de éxito fue alta. La gente diría que el vínculo fue fuerte. Ambos tendrían razón, y ambos quedarían incompletos. En los días siguientes, la colonia aprendió a escribir una nueva redundancia, un margen para la quietud que precede a la primera decisión de la nariz. El margen tiene peso. El peso cambia cómo se mueven los equipos, quién lidera, cuándo esperan los dispositivos, cuándo ajustan los humanos. En práctica significó buscar la quietud antes del movimiento en las reuniones, escuchar el acorde estrecho en lugar de la señal ruidosa, y medir el éxito por la presencia de caminos que no existían en las pantallas. Akecheta hizo lo que siempre hace tras una misión. Caminó con la misma zancada pequeña, sin drama, sin espectáculo. El heroísmo aquí fue conservación. Conservar aliento, movimiento, atención, esperanza. Conservadas, esas cosas expanden el tiempo. El tiempo es lo que la búsqueda compra cuando la tormenta quiere gastarlo. La colonia nombró dónde vivía esa conservación. En la nariz del perro, en la paciencia del hombre, juntos en el vínculo.
El vínculo ya tenía nombre, más viejo que la colonia y más nuevo que los protocolos. Akecheta. La mañana filtró su luz por el corredor de acceso de la cúpula en una cuadrícula suave, adelgazando el último gruñido de la tormenta hasta un zumbido. Los zumbidos son la posdata del peligro, residuales, casi inofensivos, recordatorios sin exigencia. Dentro de ese zumbido yacía el peso del regreso. El regreso es silencio. El silencio es un cuerpo en el umbral que ya eligió la contención sobre la exhibición. Ese cuerpo era un Belgian Malinois, con una nariz que dibujaba mapas y una marcha que escribía frases en el polvo. Ese nombre era Akecheta. Las pantallas del centro de operaciones retomaron el color verde. El verde pertenece a los sistemas. Los sistemas no aman, no temen, no recuerdan. Las personas sí. La memoria se formó en los ojos que descansaron sobre el perro, quieto un segundo dentro de la esclusa. La pausa de un artesano antes del último trazo. Las pausas otorgan sentido. Tras 3 días de decisiones en capas, el movimiento no necesitaba más significado que este. Una línea había sido sostenida a través de la tormenta y 2 vidas habían sido traídas a casa. Los chequeos de seguridad cerraron. Las máscaras aflojaron. Los pulmones volvieron al aire curado. El protocolo apacigua donde la emoción podría precipitarse. Pero la colonia no confundió protocolo con milagro. El milagro es trabajo de vínculos, no de reglas. Aquí el vínculo tenía forma visible, incluso para quienes confían solo en números. Un entrenador mayor, cuyos pasos sabían cuándo bajar el ritmo, y un perro cuya nariz sabía cuándo la quietud supera a la velocidad. Esa forma se convirtió en la lección de la colonia, no porque contradijera la tecnología, sino porque la completaba. Se congregó gente cerca del final del corredor, no una ceremonia, solo cuerpos inclinándose hacia un punto de gravedad. La gravedad era la postura de Akecheta, la zancada estrecha, la nariz baja, la amplitud fácil del pecho cuando el trabajo pasa de encontrar a confirmar y de confirmar a concluir. En esa facilidad vivía la confianza. La confianza no figura en los registros. Los registros prefieren coordenadas a acordes. Pero los acordes sostienen vidas. Los equipos abrieron los registros de misión. Es hábito escribir, aunque la comprensión se escape. Las entradas anotaron la hora del hallazgo, la ubicación precisa de la grieta, la magnitud de deriva, la tasa estimada de caída de polvo, los minutos de silencio en comunicaciones, el trayecto de recuperación por segmentos. Ninguna registró cómo un cuerpo de perro convirtió un impacto duro en uno blando, cómo la quietud reunió fragmentos en un rastro, cómo la paciencia transformó pánico en ritmo. Esas sensaciones no pertenecen a la tinta, pertenecen a la memoria. La memoria se expande. Entró en el lenguaje de la planificación. Ya se había añadido una ventana para el instinto tras una operación anterior. Ahora se propuso más, una cláusula de verificación sensorial de rutas, que exige que la lectura de campo confirme o corrija la ruta que marcan los dispositivos antes de considerarla aprobada. Confirmar o corregir no admite fracaso, sino humildad. La humildad hace sistemas honestos. La honestidad mantiene vivas a las personas. Joe se mantuvo un poco aparte, leyendo la fatiga en sombra más que en zancada. La fatiga aparece como blandura bajo los ojos de un perro trabajador, una leve hondura donde la luz suele descansar. También vio gratitud, una moneda que no necesita transacción. No hizo falta tocar para probarlo. La presencia bastó. La presencia es la ofrenda más vieja. Los niños de la colonia se reunieron detrás del vidrio.
Los niños adoptan lo que los adultos solo admiran. Empezaron un juego nuevo con 4 reglas: detener, leer, elegir, esperar, avanzar. El ritmo del juego hizo sonreír a los mayores, sin saber que también estaban aprendiendo. Los ritmos cambian culturas. La cultura es la forma larga que toma un sistema cuando la memoria decide qué se queda. Lo que la colonia eligió conservar fue paciencia montada sobre instinto, tradición sentada junto a tecnología, y un perro llevando ambas sin disputa. La noche cayó ligera por una vez, el rojo del cielo suavizado por ver y no por sobrevivir. Bajo ese cielo, Akecheta caminó como siempre, sin drama, sin exhibición, sin teatro. El heroísmo aquí fue conservación, el arte de no malgastar lo que da vida. Aliento, movimiento, atención, esperanza, conservados, expanden el tiempo. El tiempo es lo que la búsqueda compra cuando la tormenta quiere gastarlo. En los días siguientes, el lenguaje sostuvo y los planes se ajustaron. Las sesiones empezaron con una frase que reconoce la quietud previa a la acción. Los equipos esperaron el primer paso estrecho en lugar de la primera señal ruidosa. Los dispositivos hicieron pausa frente al ángulo de una nariz. Las personas se alinearon con un ritmo medido, en fragmentos reunidos y caminos dibujados de vuelta desde la desaparición. Akecheta no se convirtió en mascota ni talismán, sino referencia. Cuando la discusión necesitó un puente que los datos no construyen, dijeron su nombre. Los nombres significan tanto como las personas deciden. La colonia dejó que Akecheta significara esto. La lealtad no es sentimiento, sino estructura. El instinto no es impulso, sino método. La tradición no es nostalgia, sino conocimiento acumulado en cuerpos. La herencia de Joe moldeó su paciencia. El adiestramiento del perro moldeó su economía. Marte convirtió ambos en otra forma de inteligencia, distribuida, humilde, sensible. Esa inteligencia no pide aplauso, pide alineación. Los registros de rescate se ampliaron con resultados, agradecimientos y una nota para revisar el mantenimiento de paneles antiguos. La nota importaba. La alineación también. El mantenimiento previene fallos. La alineación previene ceguera. Con alineación, la colonia vio que responder a tormentas no era competencia entre silicio y olor, sino dúo. Los dúos ensanchan la supervivencia. Por las tardes se contaron historias, primero a los niños, luego entre adultos, que rara vez cuentan algo que no sea de ver. Las historias evitaron el melodrama que suele sustituir el respeto. Hablaron de un planeta rojo, donde los mapas se pliegan bajo muros de polvo, y un perro que escribe mapas en el aire. Hablaron de escuchar, no de mandar, de esperar, no de apurarse, de pasos que hacen menos ruido y más sentido. Hablaron de una estrella, y no señalaron arriba, señalaron el suelo. El nombre de esa estrella se fijó: la estrella del pueblo rojo. No era cosmología, era conducta. Estrella significaba guía. Guía significaba acciones repetibles y consistentes bajo presión. Bajo presión, una estrella no es brillo, es hábito. Los hábitos se enseñan. Así cambiaron los programas de entrenamiento. Se añadieron módulos para leer la cadencia del olor, reconocer la quietud como instrumento, emparejar la salida de dispositivos con la intuición de campo, practicar la economía de movimiento que conserva aire y atención. No romanticaron, estandarizaron lo que había salvado vidas. El futuro contiene tormentas. No es pesimismo, es entorno. El polvo volverá a elevarse, amurallará la vista, ensordecerá señales, borrará rutas. Cuando lo haga, la colonia abrirá ventanas que no están solo en la arquitectura. Abrirá la ventana pequeña en el pecho humano, donde la ansiedad cede su lugar a la espera.
Abrirá la ventana en el cuerpo del perro que transforma el silencio en herramienta. Abrirá la ventana en la planificación que deja sentarse a la humildad junto a la certeza. 3 ventanas. A través de ellas aparecen caminos. Akecheta no conocerá nada de esto como política. Los perros no escriben políticas. Conocerá el trabajo como un conjunto de movimientos bien hechos y el vínculo como una presencia sostenida. Olfateará el aire y el aire hablará. Pondrá las patas y el suelo responderá. Esperará y el polvo confesará sus secretos, como el viento hace cuando por fin alguien escucha. En una noche en que la tormenta ya era memoria, las luces del perímetro de la cúpula se suavizaron y palpitaban. Los pulsos son el modo en que respiran las estructuras cuando nadie mira. La colonia respiró también. El aliento es la medida más simple y la más completa de una vida. En uno de esos pulsos, un niño trazó una línea en el vidrio y susurró el nombre del perro. El susurro cruzó conversaciones adultas y entró en un nuevo tipo de plan. Los planes se alimentan de lo que los niños conservan. Los niños conservan lo que funciona. Y lo que funcionó fue el perro. No un dispositivo, no una doctrina, un vínculo. Un vínculo entre nariz y mundo, paciencia y tiempo, tradición y modernidad. Es tentador decir que el vínculo se opone a la tecnología. Las tentaciones se dicen fácil y rara vez son verdad. El vínculo se colocó junto a la tecnología, puso una mano vieja en un hombro nuevo y no pidió nada excepto espacio. El espacio fue dado. La colonia creó sitio para el instinto, capa a capa, sin arrancar lo que las máquinas hacen bien. Las máquinas miden oxígeno. El instinto mide miedo. Las máquinas trazan coordenadas. El instinto dibuja rutas donde no hay visibilidad. Las máquinas resisten la fatiga. El instinto ablanda el impacto. Juntos mantuvieron vivas a las personas, y mantener vivas a las personas es el propósito de una colonia. La estrella del pueblo rojo no vivía en el cielo, caminaba. Llevaba la nariz baja y una memoria que pertenece a los cuerpos. Llevaba la quietud heredada de un hombre. Las líneas de Joe, trenzadas con los movimientos de un animal entrenado en la Tierra y probado en Marte. Llevaba el futuro de la colonia, no dominando el horizonte, sino asegurando que hubiera camino hacia él. Al final del día, la luz se apoyó otra vez en el corredor, mismo ángulo, mismo zumbido. Akecheta se detuvo, ni héroe ni máquina, algo más y algo menos que ambos. Hizo una pausa y luego avanzó. A veces la diferencia entre perdido y encontrado es solo esto: una pausa bien elegida, un paso comenzado de la manera correcta. La colonia guardó esa diferencia, la escribió en cómo entrenan, cómo planifican, cómo esperan, cómo avanzan. Y cuando necesitó una palabra para nombrarla, no inventó una nueva. Dijo su nombre: Akecheta, la estrella del pueblo rojo.